Estimados asociados, colegas y público en general, tengan todos ustedes muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro tradicional Jueves Minero. En esta oportunidad, en la mesa de honor, contamos con la presencia de nuestro expresidente de nuestro Consejo Directivo, ingeniero Rómulo Mucho. Asimismo, contamos con la participación del ingeniero Jorge Tobar Pacheco, gerente general de la empresa Hidrogeo Consultores S.A., quien presentará el tema Avances de la minería peruana en el uso del agua. Antes de dar pase al ingeniero Rómulo Mucho, brindamos un saludo muy especial al ingeniero Benjamín Jaramillo por su reciente elección como presidente del capítulo de Ingeniería de Minas del Consejo Departamental de Lima, Colegio de Ingenieros del Perú. Aplausos, por favor. Ahora sí, damos pase al ingeniero Rómulo Mucho para que nos brinde unas breves palabras. Adelante, Rómulo. Gracias, Pedro. Gracias, Jorge. El ingeniero Jorge Tobar Pacheco es ingeniero geólogo de la Universidad Mayor de San Marcos. Cuenta con máster en recursos hidráulicos por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Hidrogeólogo, máster en ciencias en recursos hídricos, graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y a la Universidad Politécnica de Valencia, España. Registrado en el Colegio de Ingenieros del Perú desde 1981. Cuenta con 36 años de experiencia en hidrogeología aplicada en el Perú, América Latina y Centroamérica. Experto en abastecimiento, drenaje, calidad y manejo conjunto de aguas subterráneas y superficiales. Es miembro de la Asociación Internacional de Hidrogeología, Asociación Latinoamericana de Hidrogeología Subterránea para el Desarrollo y Asociación Internacional del Agua en la Minería. Ha desempeñado cargos como presidente de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos del Grupo Peruano y profesor de posgrado de las Facultades de Minas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Geología de las Universidades Nacionales de San Marcos y Cajamarca. Bien, conozco a Jorge, hemos trabajado en muchos proyectos y creo que es uno de los peruanos, con toda honestidad puedo decirlo, que es de los expertos que tenemos en hidrogeología. La hidrogeología en el Perú no ha sido muy difundida, es una rama muy importante porque las dudas que existen en la minería sobre la dinámica de las aguas subterráneas lo ve la hidrogeología, que es una rama profesional muy especializada dentro de la geología. Por lo tanto, aquí Jorge, yo lo he visto en muchos proyectos, es un hombre peruano que experto en el tema. Cuando estábamos en el IGEMET hicimos varios proyectos con él, hicimos hacer el mapa peruano de hidrogeológico del Perú, pero no tuvimos éxito porque necesitamos financiamiento. Por lo tanto, Jorge tiene muchos años de experiencia y esta noche nos va a dar una charla sobre el tema que es el agua, ¿no? El agua subterránea, cómo se comporta y cómo es el uso del agua en la minería, porque es la principal causa de nuestros conflictos es el agua, el uso del agua, no la tierra, el agua. ¿Por qué? Porque mediante el agua se puede contaminar la tierra, los suelos. O sea, muy importante conocer esto. Adelante, Jorge, en tu exposición. Gracias, Rómulo. Gracias. Buenas noches, muchas gracias a la mesa directiva por esta oportunidad y espero contribuir pues un poco con nuestras experiencias. Como dice Rómulo, ha recorrido mucha agua por los ríos y hemos aprendido bastante. Entonces lo que les voy a ofrecer esta noche es un tema que probablemente muchos de ustedes los conocen, asumo que la mayoría son mineros. Se trata de cómo hemos avanzado en el uso del agua en los últimos 36 años, para ser más específico, el tiempo que tengo de experiencia. Para empezar, este es unos datos del ANA, que es muy útil porque nos permite reconocer cómo está distribuido nuestros recursos hídricos. La costa es una franja muy angosta, que es la de color amarillo, que es la cuenca del Pacífico, donde el agua es muy escasa. Solamente el 2% de
el total de agua que hay en todo el país discurre por la costa. Mientras casi el 98% está en el Atlántico. Una gran cantidad de agua que se pierde y se va por el Amazonas. Sin uso, sin mayor uso. Luego, en la cuenca del Titicaca, probablemente muchos desconocen que es una cuenca cerrada, una cuenca endorreica, que termina en el lago Poopó en Bolivia. Todo el agua que entra al lago Titicaca se va por el río Desaguadero y termina en el lago Poopó evaporándose, sin mayor uso. Entonces la cantidad de agua que hay en esa cuenca endorreica del Titicaca es pues un poco menos del 0,5%. ¿Cómo está la población? La población está ahí porque en los últimos años, debido a nuestros gobiernos, nuestras costumbres, nuestras necesidades y muchas circunstancias, han hecho de que nos vayamos a vivir donde hay menos agua. El 65% de la población está en donde hay apenas 2% de agua. El 30% de la población está en la Amazonía, en la cuenca amazónica, incluida la sierra, no solamente hablemos de la selva, incluida la sierra. Esta línea que divide la franja amarilla de la verde es la divisoria continental, el agua que se va hacia el Pacífico y el agua que se va hacia el Atlántico. Entonces ahí hay un desbalance tremendo. En la época de los incas no era así. La población en la época de los incas pues creo que llegaba al 15% apenas en la costa. Ellos eran muy cuidadosos, sabían de que las inundaciones, el fenómeno del Niño era muy perverso, entonces prefirieron no ir a usar el agua donde iban a tener problemas y prefirieron quedarse en las montañas, en la sierra, y es ahí donde desarrollaron e hicieron un gran imperio. En términos de estrés hídrico, mucho se habla que nuestro país está al borde del estrés hídrico, es decir, que vamos a sufrir grandes sequías y nos va a faltar agua en los próximos años debido al calentamiento global. Esto no es cierto, pero en parte sí es cierto. No es cierto porque la cantidad de agua que tenemos supera todas los estándares y las estadísticas que hay a nivel mundial. En la cuenca del Pacífico tenemos 2.000 metros cúbicos de agua por habitante por año. Esto sale muy fácil, del total de los 2 millones casi de hectómetros cúbicos que hay en todo el país, se divide entre el número de pobladores y de ahí sale la disponibilidad per cápita. En el Atlántico tenemos 233.000 hectómetros cúbicos, ¿no? Y en el Titicaca 7.700. ¿Cuánto es la cantidad mínima que se necesita para sobrevivir? 1.500. Probablemente en Tacna, al sur de Arequipa, esa cifra esté bordeando ese número de los 1.500, porque lo que se muestra aquí, 2.040 metros cúbicos por habitante por año, es el promedio anual de toda la franja del Pacífico. No nos olvidemos que en el norte las lluvias exceden, sobre todo en la época del fenómeno del Niño. El agua sí es escasa en términos de calidad. Ahí sí tenemos un gran problema. A pesar de su gran abundancia, el agua está sumamente contaminada por nosotros mismos. No se sorprenderán, más de uno habrá visto los videos, las estadísticas que muestran, sobre todo en el Discovery Channel, que dicen que en la desembocadura del río Amazonas sí hay mutaciones. Boas de 2 cabezas y animales mutantes, ¿no? Producto de la gran contaminación que reciben de nuestro país. Todas las aguas que usamos, absolutamente todas, las descargamos al río sin ningún tratamiento, incluida la basura. En todas las ciudades, pueblos, caseríos de todo el país, sin excepción, y si alguien conoce a alguien que me lo diga por favor, el río es el basurero y la cloaca. Se descarga completamente contaminada y todo va a dar al Amazonas, y con toda razón el río Amazonas en su desembocadura ya tiene estos problemas. Hay todos los contaminantes que se pueden imaginar.
Entonces, en términos de calidad, sí hay un gran problema. Y el responsable no solamente es el Perú. Son 5 países que están descargando y están utilizando esta cuenca. Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia. Todos estos 5 países estamos descargando irresponsablemente agua sucia, agua contaminada al Amazonas. ¿Cómo está distribuida el agua en términos de cantidad? En la vertiente del Pacífico hay un 12% de uso, digamos. De todo el agua que hay en el Perú, el 12% se usa en el Pacífico para fines poblacionales. El 80% lo usa la agricultura. Las industrias, 6%, y la minería, apenas el 2%. En el Atlántico pueden ver ahí las cifras, 14% usa la población, la agricultura también 80%, la industria apenas 2% y la minería un poco más, 4%, porque la mayoría de minas están en la cordillera y muchas de estas minas descargan hacia el Amazonas. Entonces hay mayor uso porque hay mayor presencia de actividad minera hacia esta cuenca. En el Titicaca la población usa el 30%, hay una gran población en el altiplano que usa bastante el agua, pues por esa razón que hay un uso un poco mayor que en todo el resto del país. La agricultura es un poco más eficiente seguramente, por eso usa un poco menos, el 66%, y la industria que es pobre en la cuenca del Titicaca, pobre en términos de presencia, apenas el 3%, y la minería 3%, ¿no? Los promedios, como pueden ver, es 80% para la agricultura. Sé que este número ha bajado, estos datos son de ANA de hace como 4 años, creo que ya estamos bordeando el 75% para el uso de la agricultura, porque cada vez hay más usuarios, un poco más de eficiencia. La industria como el 6% como promedio nacional, la minería 2% y la población 12%. Y probablemente este número siga creciendo, no se olviden que creo que el 50% de la población de nuestro país, de Latinoamérica y del mundo, ya están viviendo en las ciudades. O sea, hay un citadinismo creciente y un abandono del campo. Entonces, este índice de uso de agua en las poblaciones va a ir creciendo. ¿Cómo estamos de disponibilidad hídrica? El escurrimiento superficial es el agua que discurre después de una lluvia o durante una lluvia, se va por las laderas y descarga en los ríos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa en la vertiente del Pacífico, donde en realidad hay 1.8% de disponibilidad, que es ese 2% que mencioné antes, es una cifra redonda, donde el 53% del agua que llueve se va al mar. No tenemos capacidad como para retenerla, no hay suficientes embalses, no hay suficientes usuarios que sean capaces de regar cuando los ríos crecen. Entonces no les queda remedio más que dejar que el agua se vaya al mar en 53%. El 47% es usado con fines diversos, 20% tiene fines diversos y el 80% lo usa la agricultura, como les decía, de los cuales el 95% utilizan el agua en forma convencional. ¿Qué quiere decir? Se riega la chacra en forma por inundación, no hay ningún tipo de tecnificación. Ese se llama el riego por gravedad. Ahí logran una eficiencia del 35%. Usan el 95% del agua y logran solamente una eficiencia del 35%. Sin embargo, ya está creciendo mucho la agroindustria. En valles como Ica, donde el agua es sumamente escasa, la eficiencia es sumamente alta. Entonces, el 5% de este agua se usa en forma tecnificada y quisiéramos de alguna manera revertir esta cifra. Y logramos pues una alta eficiencia en el uso del agua por riego, 70% de eficiencia.
Hay pérdidas por conducción, etcétera, que es algo que no se puede evitar. ¿Cómo vienen las lluvias? ¿Por qué es que es importante conocer esto? Los Andes forman una barrera natural y impiden que las nubes y las lluvias procedentes de la Amazonía logren pasar a esta cordillera, que en el sur es muy elevada, más de 5.000 metros de altitud, y en el norte es bastante baja, como 3.000 metros de altitud. Entonces, gran cantidad del agua que se evapora en la Amazonía se vuelve a regenerar en nubes y precipita, cae a modo de lluvias, y gran parte se queda, ese 98% se queda en la Amazonía. Y solamente una pequeña cantidad de agua logra pasar hacia la costa, y esa es la que le da agua a nuestros valles, ¿no? Lima tiene agua porque llueve en la sierra, no porque llueve en Lima. De lo contrario, Lima no tendría agua. ¿Y qué pasa con el Pacífico? El Pacífico, como tiene la corriente de Humboldt, ahí pueden ver, hay una fosa marina muy importante. Esta fosa marina, por aquí circula las aguas frías de la corriente de Humboldt, y es la que le da pues la riqueza al mar. Por aquí hay aguas frías, pero por encima están circulando las aguas cálidas del fenómeno del Niño, que ya se está aproximando. Entonces, estas aguas no son capaces de generar suficientes cantidades de nubes, y lo que generan es un mar de nubes que está posado entre una altitud no mayor de 1.000 metros. Cuando uno va a aterrizar en el aeropuerto, ve una sábana blanca y unas cuantas islas correspondientes a las cumbres del Cerro San Cristóbal, entre otros, ¿no? Y es una nube relativamente delgada que no es capaz de precipitar y dar grandes lluvias. Entonces, por eso es que tenemos unas lloviznas muy tenues, muy tímidas durante todo el año, y que no hacen pues que tengamos ríos. Sin embargo, debido a la presencia del fenómeno del Niño, en el norte sí hay tormentas y hay grandes precipitaciones pues que llegan a cantidades muy grandes. En la Amazonía, por ejemplo, tenemos precipitaciones muy altas. Hay un lugar que se llama 15.000, que está en el Cusco, por Inambari. ¿Qué significa 15.000? En Lima llueve un poco menos que esto. Si yo dejo este vaso en Lima durante un año, probablemente la mitad se llene. ¿Cuánto es eso? 20 milímetros. Eso es todo lo que podría recolectar yo en Lima durante un año. En Tacna, 5 milímetros. En Piura, en Tumbes, 1 metro, 1,20 metros, y cuando hay fenómeno del Niño, 4 metros. Se puede llenar toda esta habitación, ¿no? En Inambari llueven 15.000 milímetros de lluvia al año. 15 metros. Es el tercer lugar más lluvioso del mundo, después de la zona de los monzones en India y de otro lugar en China, donde llueven hasta 20 metros al año, ¿no? Entonces tenemos condiciones muy especiales, y la razón por la que ocurren estas lluvias tan intensas en el sur del Perú es debido a la presencia de esta alta cordillera, que no permite que las nubes pasen, y por el contrario en el Pacífico es sumamente árido. Todo esto un poco para explicar de dónde viene la lluvia y qué nos pasa, por qué motivo tenemos tan poca agua en la costa. Vamos al grano, al tema. La minería es un gran usuario del agua, no puede haber minería sin agua, y para contarles un poco cómo hemos ido evolucionando, cómo hemos ido manejando, utilizando el agua durante toda la época de la minería, he hecho una división: la minería antes de los 90 y la minería a partir de los 90. Antes de los 90 había un uso indiscriminado del agua. Sobre todo se usaba el agua superficial, había un uso mínimo del agua subterránea, prácticamente no se conocía y no lo usaba, ¿no? Salvo Toquepala, que desde los 50 logró sacar agua subterránea por ahí. La descarga de efluentes y relaves se hacían con toda naturalidad, normalidad a los ríos, lagos y mares. Era lo usual. Había una depredación de lagunas y bofedales.
había contaminación de cuerpos de agua. O sea, al descargarse los efluentes de mina, al depositarse los relaves en los lagos y ríos, obviamente había una depredación, una degradación de lagunas, del agua en los bofedales inclusive. Contaminación de cuerpos de agua, y había una falta de medición del uso del agua, ¿no? Se usaba indiscriminadamente y no había preocupación porque el agua abundaba, había poca actividad minera. Esa es una de las cosas que hay que tener presente. En esas épocas, pues la mina más grande que había era Toquepala, con 50.000 toneladas por día. De las medianas, la más grande era Cerro de Pasco, con 10.000 toneladas por día. Y en esa época abundaba la pequeña minería con 100, 200 toneladas por día, ¿no? Había ausencia de normas ambientales, era normal. No es que se hacían estas cosas porque había mala intención, sino porque así era. Se pensaba que la naturaleza era indoblegable, que no pasaba nada y así vivíamos. Había un módulo tradicional del uso del agua, ¿no? Se asumía que para la mina se necesitaba tanto, como no se medía, se calculaba al ojo y nunca se hacía una medición seria. Y la ley de aguas lo permitía. No había una ley que esté pensada en los demás y sobre todo en el medio ambiente. Como decía, las fuentes tradicionales de abastecimiento de agua antes de los 90 era el agua superficial. Uno iba y agarraba el agua de la laguna sin pedirle permiso a nadie y no pasaba nada. ¿Y quiénes eran los que hacían eso? Pues obviamente en ese momento gran parte o gran cantidad de las minas o la actividad minera estaba en manos del Estado. Minero Perú, Centromin Perú, varios que terminaban en Perú. Empresas que indiscriminadamente usaban el agua sin pedirle permiso a nadie. No había licencia social, no había oposición a la minería. El agua subterránea, como digo, se usaba muy poco. Después de esto, ¿qué hemos heredado? Pasivos ambientales, que son actividades mineras del pasado, abandonadas sin ningún tratamiento, porque era normal. Felizmente, debido a la pequeña magnitud de la actividad minera, no hemos tenido pues los superfounds que hay en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Donde había una actividad minera intensiva y sí dejaron grandes problemas. Acá, en unos cuantos lugares nomás han habido problemas, se han hecho inventarios y de esa manera nos hemos enterado. El deterioro de la calidad del agua por causa de la actividad minera antigua era común, de modo que quedó algo que no se puede sacar de la cabeza de mina contamina, mina contamina. Cualquier niño hoy día nos pregunta y nos dice, papá, ¿por qué la mina contamina? ¿No? Entonces es algo que nos va a quedar, estuvo ahí durante 500 años y va a seguir por un buen tiempo todavía. Entonces habrá que cambiarle de nombre a la mina para que no rime con contamina, ¿no? Habrá que hacer algo de eso. Tenemos problemas sociales. La población y otros usuarios del agua han quedado muy sensibilizados contra la actividad minera. Y cuando me refiero a la actividad minera, creo que acá todos somos formales, me refiero a la actividad minera formal. Sin embargo, esta sensibilización, esta oposición no hay contra la actividad informal o ilegal, ¿no? ¿Qué hemos heredado? 8.600 pasivos ambientales mineros distribuidos en 21 regiones del país y 4.281 de este total que son de alto y muy alto riesgo. Felizmente ya se ha trabajado al respecto. En esa época, antes de los 90, había un uso poco eficiente del agua. La mayoría de la minería era convencional, por flotación, entonces el agua se usaba para flotar, para beneficiar los minerales, se descargaba el relave al río, al mar, y era normal. La gran minería era la más eficiente en ese sentido debido a su magnitud. Usaba alrededor de 1 metro cúbico de agua por cada tonelada de mineral tratado. En esa época vivíamos en la mina, había campamentos, teníamos a la familia, había
campo de golf, había piscina y había uso abundante del agua, y había una población importante pues que usaba el 12% de ese total. Por supuesto, el gran usuario siempre ha sido y seguiría siendo la planta concentradora. En la mina también se usa agua en menor cantidad. La mediana minería, que operaba entre los 1.000 y 15.000 toneladas por día, usaba alrededor de 3.7 metros cúbicos de agua por cada tonelada de mineral tratado. La pequeña minería, que era la que procesaba menos de 1.000 toneladas por día, se dice que usaba como 3 metros cúbicos por tonelada. Estos son datos que yo los he ido recopilando en forma casi empírica. No hay registro, no hay datos que puedan servirnos para hacer unas estadísticas un poco más serias. A partir de los 90 la cosa cambió. Hubo básicamente una implementación progresiva de las normas ambientales. Ya se distinguió las actividades mineras en la etapa de exploración, explotación y cierre. Y creo que la etapa más importante de toda la actividad minera es el cierre. ¿Cómo vamos a dejar la mina cuando se termine? En eso se está pensando ahora, se está trabajando mucho. En los 90 se trabajó bastante, muy poca gente probablemente ha visto los progresos que se han ido obteniendo poco a poco. Se hicieron los estudios de las evaluaciones ambientales territoriales por cada cuenca. Se hicieron los programas de adecuación al medio ambiente para las minas existentes, todos con el fin de mejorar el agua, y se ha logrado. Sobre todo cuando se prepararon las minas para venderlas, eso logró que ríos como el Mantaro se recuperen y tengan hoy día buena calidad de agua, y casi inmediatamente se implementaron los estudios de impacto ambiental, los cierres de minas. Por primera vez escuchamos en los 90, se hicieron algo de remediación de pasivos ambientales para poder vender nuestras propiedades, y poco a poco hemos ido avanzando. Se implementaron los límites máximos permisibles para descarga de efluentes. Antes se descargaba indiscriminadamente. Hoy día estos están siendo cada vez más exigentes, ¿no? Y hay los estándares de calidad ambiental que cada vez son más exigentes. Ya se está pensando en la opinión social favorable, necesitamos la licencia social, y últimamente se están aplicando altas tasas por descargas de efluentes. Entonces todo esto da buenos resultados. El agua en la minería, como siempre, se ha usado en exploraciones, para hacer las perforaciones, para disponer los lodos y descargas al medio ambiente, para servicios. En minería, o durante el proceso de minado, pues para regar el tajo abierto. Dentro de la mina subterránea el consumo era más reducido porque había más agua que salía dentro del subsuelo. Una de las pocas personas que conocen el agua subterránea son los mineros de socavón. Ellos viven dentro de la napa freática. A ellos no les puedo estar hablando de colchón acuífero, ni de esponja de agua, ni de bolsón subterráneo. No, el minero de socavón sabe de que eso no es cierto, y el agua se mueve a través de las fisuras de la roca. En las plantas concentradoras, que es el mayor usuario, la minería sigue utilizándose por flotación. Hay un gran reuso en el proceso. También sirve como medios de transporte para mover los minerales a través de los concentraductos, o para mover el relave también por las tuberías o los canales. En hidrometalurgia, para lixiviación en pilas, a partir de los 90 ya se habló de la lixiviación, aunque anteriormente también había lixiviación con ácido sulfúrico para recuperar el cobre, donde también se usaba agua, en menor cantidad por supuesto que la flotación. Con fines ambientales, a partir de los 90 ya se pensó en fines ambientales, en protección de la fauna y la flora. En fundición y refinería siempre se ha usado. Hay pocas fundiciones, pocas refinerías, pero también usan agua. En los campamentos, que ya están desapareciendo, y con diversos fines poblacionales y apoyo social.
Gracias a todos estos problemas, a esta herencia que dejamos de los 90 y la nueva regulación, a partir de los 90 se han logrado cosas positivas. Por ejemplo, se han logrado buscar fuentes de agua o establecer fuentes de agua no convencionales, ¿no? Anteriormente se descargaba el relave hacia el mar, al río, hoy día ya se está recirculando en la mayoría de minas. Yo creo que todas están recirculando. A nadie le sobra el agua y hoy día con mucha más razón por lo que se están aplicando altas tasas para la descarga de fluentes. Yo creo que todas las minas hoy día están recirculando el agua dentro del proceso de flotación. Hay varias minas, yo creo que todas también están usando el agua que sale del interior de la mina, ya sea de la mina a tajo abierto a la mina subterránea. Ese agua se está reutilizando. El metalurgista todavía se resiste, no quiere usar ese agua, prefiere el agua fresca, el agua dulce, porque logra mejores recuperaciones, pero ya hay un esfuerzo tremendo para reutilizar el agua de mina y eso está logrando buenos resultados. ¿Qué hemos aprendido? Hacer un manejo más eficiente del agua. Esa mala imagen de la minería no nos la podemos quitar. Mina contamina, no sale. No sale, algo tenemos que hacer. Pero cuando hablan de la cantera contamina, no suena, entonces no pasa nada, ¿no? Las canteras sí pueden contaminar, hacer lo que sea y nadie dice nada, ¿no? Mina es sinónimo de minería metálica, también debía usarse para la minería no metálica, ¿no? Pero eso no depende de nosotros. Hoy día hay un mayor uso del agua subterránea. El agua que sale del socavón, el agua que sale del fondo del Tajo es agua subterránea que está siendo reutilizada. Ya se está usando agua del mar. Se están separando las aguas ácidas, las aguas turbias dentro de la mina y se está recirculando. En muchas se está haciendo descarga cero, es decir, ya las minas no descargan, reutilizan todo el agua que tienen y ya no descargan. Se está haciendo tratamiento de efluentes, por fin. La minería y creo que la industria petrolera son los únicos en este país que están recibiendo agua limpia y le están devolviendo limpia. Nadie más hace. El sector vivienda, fíjense cómo recibimos el agua del RIMAC y cómo descarga en la Chira o en la Taboada, fíjense lo que hay ahí. La agricultura hace lo mismo, prácticamente no tiene control. El resto de actividades reciben el agua limpia y no les importa que hacia abajo el resto de usuarios reciban agua sucia. Pues por ahí yo lo digo con orgullo y ustedes seguramente sienten lo mismo, de que la minería está por fin dando el ejemplo de cómo se debe usar el agua. La recibimos limpia y la devolvemos limpia a nuestro costo. Mucho se ha discutido y creo que todavía en el Congreso no se ha discutido qué pasa con el contaminador. El contaminador suelta el agua, le paga a Sedapal y no sabemos qué pasa, ¿no? Alguien va a subvencionar ese tratamiento si es que lo hacen. Pero ya hace algunos años que yo estuve en Europa, se hablaba de que el que contamina paga. Eso todavía no estamos haciendo. Y se dio la gran noticia en los años 80 de que el río Támesis, que está discurriendo por Londres, ya tenía peces. Tenemos un reto de que algún día en el río Rímac, digamos, ya están volviendo los camarones, ya están volviendo los peces. Es un reto para los medioambientalistas, lo tenemos que lograr, estamos avanzando lentamente. Y creo que nosotros hemos dado un paso adelante en que no solamente, al decir nosotros me refiero a la minería formal, donde yo me he formado y trabajo y he visto estos avances, que lo que estamos haciendo es mucho más que contaminar y pagar por descontaminar. Estamos descontaminando el agua a nuestro costo. Hoy día se está contribuyendo a las comunidades, se les está dando agua potable, agua para riego, etc. Y hay estándares de calidad ambiental cada vez más exigentes. La legislación también está haciendo que hagamos modelación predictiva, porque si yo voy a abrir una mina, ¿qué va a pasar con el río que está al costado? ¿Qué va a pasar con el manantial que está al costado?
se va a secar, vamos a tener problemas con las comunidades, entonces la modelación permite hacer eso. Y son herramientas que se están utilizando cada vez con más intensidad. Ya se están hablando de fuentes no convencionales, ¿no? No solo se están hablando, se están utilizando. Hilo siempre lo ha usado. En la fundición de hilo, para enfriar los reverberos, se usaba agua de mar y ese vapor se condensaba y se utilizaba para darle a la fundición y a las instalaciones de hilo. En Marcona se hacía lo mismo, se traía agua desalinizada en los barcos, cuando regresaban vacíos, se traía agua desalinizada, ¿no? Y hoy día yo creo que hay una mina emblemática que es Cerro Lindo, que está utilizando agua de mar. Bayobar también lo está haciendo, ¿no? Minería no metálica, pero lo está haciendo. Y hay varios proyectos que pretenden hacer lo mismo, como Tía María, Pampa de Pongo. El uso del agua de lluvia, en vez de que se vaya al mar, ese 50 y tantos % que se descarga y no lo podemos retener, en vez de que se vaya al mar, ya se están reteniendo en presas especialmente construidas con estos fines, embalses que a la vez que sirven de relavera, sirven también para guardar aguas de lluvia. Antamina, Cerro Corona, Tambomayo ya están usando aguas de lluvia. Hay otras fuentes, por ejemplo agua atmosférica. Todavía no tenemos la necesidad que tienen nuestros vecinos chilenos, donde ellos sí están usando sus atrapanieblas y captan unos cuantos litros de agua al día, que por lo menos les sirve para usos primarios. ¿Qué hemos aprendido también? A diferenciar los impactos típicos a la minería. Ya sabemos que es un impacto, sobre todo sobre el agua, ¿no? Hay descenso de la napa freática alrededor de la mina, alteración de manantiales y bofedales. Ya estamos respetando a los bofedales. Hay reducción del caudal base en ríos y arroyos, muchos de ellos se secaban y hoy día ya se está respetando y se está devolviendo el agua que el río tenía, pero agua tratada, para que no cambie su cantidad ni su calidad. Se han identificado cambios en dirección de flujo y la calidad del agua. Eso es normal, una actividad minera como generalmente se hace por debajo de la napa freática causa este tipo de problemas. Y obviamente como hay mineral, hay sulfuros, los sulfuros producen aguas ácidas y transportes de metales pesados disueltos. Hemos aprendido a respetar al río porque han estado muy contaminados, los lagos y acuíferos también. Todo esto pues nos ha enseñado también a prevenir el drenaje ácido de mina, que es el más nocivo. Y hay una serie de técnicas que no son nada del otro mundo. Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido después de los 90 es hacer las cosas bien. No estamos haciendo nada del otro mundo. Reducir el agua para que no se infiltre innecesariamente de la superficie por las chimeneas o por las fracturas o por los tajos hacia el interior de la mina no es tecnología, es hacer las cosas bien. Estamos interceptando aguas subterráneas para que no se metan innecesariamente dentro de la mina y produzcan aguas ácidas. Se están sellando grietas y sondajes. Había muchos sondajes dentro de la mina que estaban abiertos, fluyendo innecesariamente. Entonces ya se están tapando los sondajes y se está haciendo trabajo de hormiga para hacer un mejor manejo del agua. Se están separando aguas ácidas y neutras. Aguas de contacto y no contacto. Yo creo que todos entienden qué es eso. Instalación de sistemas de drenaje también para evacuar el agua buena de donde se va a hacer alguna instalación, como podría ser una relavera. Debajo ponemos un sistema de drenaje y ese agua limpia la evacuamos a otro lado. Se está haciendo clausura de bocaminas y galerías, ¿no? Con inundación de minas. Los impactos que generan las aguas ácidas son conocidas. La contaminación de aguas superficiales y subterráneas. Hay alteración estética y recreacional, y sobre todo estética. Ver un río amarillo no es bueno, ¿no? Por ahí en Cajamarca creo que una reacción que tuvieron la gente que vive en Cajamarca, sobre todo en la zona de Conga, donde había una alfombra verde permanente, llovía, había una tormenta intensa, y el agua no se enturbiaba.
pero apenas se abre una carretera, se enturbia. Entonces eso le llamaban erróneamente agua ácida. No es agua ácida, es sedimento. En todos los ríos del Perú y del mundo, el agua después de una lluvia se enturbia. Eso no quiere decir que sea una contaminación nociva, ¿no? Entonces, todas estas cosas ocurren y es una alteración estética que también es nuestra obligación cuidar. Hay deterioro de suelos y humedales. Decimos, no importa, este bofadel es pequeño, nadie lo usa. No es cierto, ¿no? Entonces, estamos aprendiendo. Se han hecho algunas modificaciones a proyectos importantes para respetar un bofedal, para respetar una laguna, y lo hemos logrado, a veces por presión social, por oposición, pero se está trabajando bastante bien. Hay un envenenamiento lento de lagos y océanos, lo cual es preocupante, sobre todo si la gente consume estos productos hidrobiológicos en forma permanente, podría tener problemas y degradación del ecosistema. Se están haciendo bien las cosas, ¿no? Hoy día se está haciendo un vertimiento responsable del agua en la minería. Se está tratando el agua y se le está devolviendo limpia. Se está haciendo grandes inversiones en plantas de tratamiento, en sistemas de separación de aguas, en eliminación de aguas de contacto y de no contacto, etc. Se ha logrado trabajo, incluso se está haciendo sistemas de descarga residual a acuíferos. Hay una serie de situaciones novedosas que hay algunas empresas mineras que lo están haciendo y que no son muy conocidas. Dentro de lo que hemos logrado, hemos aprendido es también a reducir el consumo de agua. Anteriormente el relave convencional usaba más de 1 metro cúbico de agua por segundo. Hoy se ha logrado un alto rendimiento, sobre todo porque se ha cambiado la tecnología del manejo de relaves. El relave convencional hoy día con la recirculación solamente se ha reducido entre 0.6 y 0.8 metros cúbicos por tonelada. Hoy día se está hablando del relave en pasta, el relave es pesado, que ha logrado pues reducir a la mitad de lo convencional. Y la lixiviación en pilas obviamente usa muchísima menos agua, entre 0.3 y 0.4 metros cúbicos por tonelada. La minería no es del todo consumtiva, pues hay cosas que muchas veces nosotros creo que no lo difundimos. Yo no sé si yo esté en este momento ante el auditorio apropiado para difundir lo que seguramente ustedes ya conocen, ¿no? El túnel Gratton, por ejemplo, que está en San Mateo, es un túnel que lo hizo la Cerro de Pasco por los años 40, es un túnel de más o menos 15 kilómetros de extensión, que fue hecho con el fin, entre otras cosas, de evacuar como 300 litros por segundo de agua de mina, y se encontraron con 6.000, 8.000. 6 a 8 metros cúbicos por segundo está descargando el túnel Gratton de agua de alta calidad. Está contribuyendo con el 25% del agua que usa Lima. Lima usa 24 metros cúbicos por segundo y entre 6 y 8 metros cúbicos viene del túnel Gratton. Es un aporte de la minería. Se han hecho reservorios como San José en Cajamarca para ayudar a las comunidades. Hay trabajos de remediación ambiental en muchos túneles que originalmente estaban descargando agua ácida, como los túneles de Huarón, el túnel que está en San Cristóbal, el túnel que está en Morococha. Hoy día ya están descargando aguas limpias, ¿no? Y están siendo reutilizadas. Y con el beneficio del río que está inmediatamente ahí cerca, ¿no? Estos ejemplos son del Valle del Mantaro y así por el estilo. Se ha hecho remediación en varios valles, en el Yaucano. Muchos ríos ya están con mejor calidad de agua. Si miramos a los 90 o antes de los 90, donde la situación era calamitosa. Se está haciendo mucho trabajo de almacenamiento de lluvias. Cerro Verde ha hecho mucho trabajo muy importante. Ha construido por lo menos una presa en las alturas de Arequipa para almacenar aguas de lluvia, y eso ha contribuido para mejorar la cantidad y calidad de agua potable de la ciudad
donde también ha hecho grandes contribuciones, y recientemente está depurando el desagüe de Arequipa. Y esa agua depurada en calidad primaria la está utilizando para su proceso metalúrgico. Entonces hay grandes contribuciones que está haciendo la minería y son cosas positivas que creo que hay que difundir. Acá viene un poco lo feo, ¿no? de todo esto, o no sé si lo feo o realmente lo que debemos aprender a hacer. No hay conciencia para el uso del agua. El agua es demasiado barata, por eso no la respetamos, no la utilizamos bien. Hace poco el gobierno, con la nueva ley de aguas, ha impuesto unas tasas por el uso de agua bien altas a la minería. Aquí hay unos histogramas que muestran que el sector minero está pagando hasta casi 300 soles por cada 1000 metros cúbicos de agua que usa. Solamente es por el uso, sin contar la infraestructura hidráulica. Porque la infraestructura hidráulica de una mina la desarrolla el propio minero, no va a Sedapal y le lleve el agua a la mina. La industria también está pagando altas tasas. A la industria seguramente tiene que agregarle la infraestructura hidráulica que alguien se la da para llevarle agua a su actividad industrial, aunque muchas industrias desarrollan su propia fuente, perforan sus propios pozos. En el norte están desalinizando aguas con fines de riego, entonces creo que hay progresos también por ahí. También hay retribución económica por el agua superficial. Lo anterior era por el agua subterránea. Anteriormente por el agua subterránea no se pagaba nada, solamente por el agua superficial. El agua superficial es la que corre por el río, la que está en la laguna, ¿no? Hoy día ya se paga por ambas con tarifas semejantes. Y también se está haciendo pagos importantes de retribución económica por vertimiento de agua residual tratada. O sea, después de haber tratado el agua a nuestro costo, hay que pagar altas tasas por la descarga. Lo mismo le ocurre a la energía, por ejemplo. Y por supuesto, porque la energía y la actividad minera son actividades rentables que lucran con el agua, y obviamente ese es el criterio que debe haber utilizado el ANA. Por esa razón les ha puesto estas altas tasas, ¿no? La industria y la minería van por ahí. La minería paga un poco más que la energía, y sin embargo el sector municipal paga tasas bien bajas, ¿no? Municipal, me refiero a Sedapal. La agroindustria paga tasas bien bajas, la industria y la pesquería también. Y obviamente todo esto, de alguna manera, una empresa como Hidrogeo, que se dedica a hacer estudios hidrogeológicos, hemos recibido muchos encargos para hacer estudios de línea base, para determinar impactos, para acompañar a sustentar los estudios de impacto ambiental que se han hecho no solamente para los proyectos nuevos, sino para minas en operación también, para planear el cierre de las minas, para ampliar o construir nuevos componentes mineros. Entonces hemos tenido o tenemos regular trabajo, pero con la actividad minera en recesión de los últimos meses o años estamos un poco desocupados. También para cuantificar el drenaje, cuando se abre una mina necesitamos saber cuánto de agua va a salir y hay que hacer los estudios respectivos, ¿no? Y se está trabajando mucho con modelación numérica para predecir los impactos y hacer pues un mejor manejo hacia el futuro, y para hacer cierre de minas. La modelación de acuíferos no solamente es una modelación predictiva en términos de cantidad, sino también ya se está hablando de transporte de contaminantes. ¿Qué pasa si un contaminante se va por una fractura, se va por algún sitio, y a dónde va a llegar y cómo va a llegar? Entonces ya hay exigencias. El ANA, el Ministerio de Energía y Minas, están muy preocupados en hacer este tipo de modelaciones y se está trabajando seriamente al respecto. ¿Qué más podemos hacer? Hay una serie de deficiencias que hay que irlas mejorando, ¿no? Los sistemas de medición prácticamente son inexistentes. No se sabe cuánto de agua
se usa. Hay métodos indirectos para calcular cuánto de agua usa cada mina, ¿no? Pero creo que la mejor forma es de poner medidores. Y empresas serias como las transnacionales sí han puesto medidores desde sus inicios. Yo trabajé en Toquepala, en Cuajone, desde los años 70 y ya habían medidores, tanto para el agua que se captaba como para el agua que se descargaba. Ya habían. No podemos desconocer el esfuerzo de las empresas transnacionales en que nos han enseñado a hacer las cosas bien. Hay que esforzarnos mucho más en aplicar e importar tecnología para el mejor manejo del agua. Tenemos que reducir la huella hídrica. La huella hídrica es la cantidad de agua que cada uno de nosotros usamos para cierta actividad. Tenemos que crear más conciencia sobre el uso del agua. Hay mucho desperdicio, demasiado desperdicio, y esto pues obedece a la subvención que nos da el Estado, o que les da el Estado a muchos sectores de la producción, y por lo tanto desconocen el valor del agua. El paternalismo, el subsidio son sumamente negativos que hacen mucho daño. En algunos sitios, sobre todo pues en el interior del país, la ANA va a cobrar por el uso del agua y el campesino le responde, le dice: si me cobras por el agua hoy día, seguramente mañana me vas a cobrar por el aire. Y está equivocado, porque seguramente dentro de poco vamos a tener que pagar también por respirar aire limpio. Entonces esa conciencia nos falta crear y hay que trabajar mucho por ahí. Tenemos que ponerle más seriedad en aplicar las leyes. Creo que las leyes me parece que están bien hechas, el problema es que no se aplican. Hay que crear una base de datos sistematizada para poder hacer cálculos y poder saber cómo estamos trabajando, ¿no? Hay una serie de tecnologías como el balance iónico que podemos aplicar en el manejo de las aguas antes de meterlas a una planta de tratamiento, por ejemplo. En la fiscalización hay mucho que hacer también. ¿Cómo estamos de tiempo, ingeniero? Mucho. Tenemos unos 5 minutos más. Aquí tengo unos ejemplos. Las cosas se están haciendo bien finalmente. Hay sobre todo en minas nuevas donde ya se está aplicando todo lo que hemos dicho. Hay descarga cero, hay recirculación, hay tratamiento y hay un manejo muy eficiente. El ejemplo de Cerro Corona es muy similar a muchos otros proyectos mineros que se han abierto desde los 90, donde se está aplicando todas estas condiciones de coger el agua del Tajo, llevarlo a la planta concentradora para que ahí procesen el mineral y el relave depositarlo en un sitio cerrado, y el agua que se infiltra la devolvemos a la relavera, etcétera, de modo que tenemos descarga cero. También se está pensando en el cierre, actividades que han estado abandonadas como Mina Marta. Hay recomendaciones muy simples que hacer, como cerrar bocaminas y evitar el tratamiento, ¿no? A veces se ha estado haciendo tratamiento innecesariamente, pero obviamente esto obedece a una serie de estudios, investigaciones, modelación de acuíferos que hay que hacer para saber si la napa freática no se va a levantar suficientemente y va a rebalsar nuevamente por la bocamina. Entonces esto obedece a un estudio hidrogeológico que se ha hecho y se ha logrado predecir cómo se va a comportar la mina a través de los años, y simplemente se ha recomendado poner tapones y chao, nada más. En la arena hay descarga cero. Es una zona relativamente lluviosa, pero se recircula el agua al máximo y se logra la descarga cero. Hay desviación de aguas de no contacto, etc. En Raura se ha aprovechado el agua que sale de la mina para generar energía eléctrica, por ejemplo, aprovechando su ubicación, una mina bastante elevada, aprovechando las condiciones de algunas lagunas que hay ahí,
y a generar energía eléctrica. Yanacocha creo que es una de las que más dinero ha gastado en hacer tratamiento de aguas. Es una zona sumamente lluviosa. No es lo mismo que Toquepala esté en Cajamarca que Yanacocha esté en Tacna. Las cosas cambian completamente debido a la cantidad de lluvia que hay. Entonces, en Yanacocha el agua de lluvia excede todas las necesidades que puede haber en la mina, y la mina no es capaz de poder reutilizar y hacer una descarga cero porque le sobra el agua, y ese agua tiene que descargarla debidamente tratada a través de plantas de tratamiento, a través de presas de sedimentación, etcétera. Ha invertido muchísimo y está logrando los resultados que se desean, por supuesto. Hay proyectos que están en gestación donde ya se está pensando en usar el agua en forma no convencional, el agua de mar. Yo creo que muchas minas, muchos proyectos mineros que están en el litoral o cerca del litoral ya están de alguna manera obligados a utilizar el agua de mar, desalinizada, por supuesto. Y aquí hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es cómo se va a hacer Queyabeco. Queyabeco está en las cabeceras del río Moquegua. Es un río bastante pobre en términos de caudal, pero ha pensado en tomar agua del río Tambo. En las cabeceras del río Tambo, debido a la actividad volcánica, hay una serie de geysers que aportan boro al río Tambo, y por tanto el río Tambo, a la altura de Chucarapi, donde va a estar Tía María, no puede ser utilizado en ciertas épocas del año porque el boro no permite actividad agrícola. Entonces ese boro procede de algunos puntos en las cabeceras, y uno de ellos es el río Titire, de donde Queyabeco va a captar ese agua cargada de boro, la va a llevar por una tubería de 90 kilómetros y con eso va a hacer su procesamiento metalúrgico. A cambio de eso va a hacer una presa aquí para guardar aguas de lluvia. Esas aguas de lluvia la va a descargar al río Tambo y se lo va a entregar para diluir el boro. Y va a haber doble dilución. Primero, porque está quitando un contaminante, y segundo, porque le está adicionando agua de lluvia. Esta creatividad es la que obliga a hacerse pues en lugares donde hay escasez, donde hay oposición y donde hay forma, hay recursos para poder aprovechar mejor el agua. Eso es todo, señores. Muchas gracias.